Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Max Jerez, él es dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, Max. Buenas, muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes en esta entrevista y agradezco la oportunidad de intercambiar sobre los diferentes temas de interés nacional. Cómo no. Quería empezar, Max, hablando un poco acerca de la Alianza Universitaria. La Alianza Universitaria nace en abril del 2018 y de acuerdo a lo que yo entiendo es la que reúne a todas las organizaciones de estudiantes que se crearon a partir de esos días con apellido 19 de abril, así es, ¿no? Bueno, nosotros somos efectivamente una de las organizaciones emergentes juveniles que surgieron en el contexto de la insurrección de abril. Nosotros nos fundamos el 24 de abril del 2018. No somos una plataforma que agrupa a todas las organizaciones, somos más bien una de las organizaciones emergentes. Hay otras organizaciones con las que compartimos plataformas o que somos organizaciones aliadas de otras plataformas juveniles, como el caso de los movimientos estudiantiles 19 de abril, el movimiento universitario 19 de abril, que comparten con nosotros en otros espacios como la Alianza Cívica, por ejemplo. Sí somos una de las organizaciones que ha logrado tener mayor alcance a nivel nacional a través de una estrategia de organización, de activismo político, y actualmente pues estamos bastante marcados en la incidencia política de los jóvenes en los temas de relevancia nacional y sobre todo la solución a la grave crisis política, social y económica que estamos enfrentando los nicaragüenses desde en los últimos meses. Ok, ¿la Alianza Universitaria nace para integrarse a la Alianza Cívica? Nosotros nacimos como una organización que buscaba, en primer lugar, en este contexto de las protestas, hacer un frente de protestas mucho más organizado. Desde el inicio, el 24 de abril, eran diferentes jóvenes de diferentes universidades, éramos de diferentes universidades. En mi caso, yo soy de la Universidad Politécnica, habían jóvenes de la UCA, jóvenes de distintas universidades, que nos pusimos de acuerdo, a pesar de que habían muchas desconfianzas y veníamos de distintas procedencias, en que teníamos que tener una estrategia más organizada de cara al escenario de protestas. Posteriormente, nosotros fuimos una de las organizaciones convocadas al Diálogo Nacional en mayo del 2018. Entonces, como organización convocada al diálogo, como aún nosotros fuimos parte, en ese momento no éramos parte de la Alianza Cívica porque no se había conformado esta organización, pero una vez iniciado el Diálogo Nacional, se da conformación a una alianza entre los diferentes sectores que no eran, por así decirlo, afines al gobierno, y fuimos parte pues de la fundación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Actualmente somos, además de fundadores, seguimos siendo parte de esta organización donde compartimos pues con los principales y los más representativos sectores de la sociedad nicaragüense, otras organizaciones juveniles, sectores económicos, académicos, etcétera. Ok, ¿qué era lo que ustedes se planteaban en esos primeros días de abril, el 24 de abril, cuando deciden conformarse como Alianza Universitaria? Dejémoslo ahí, en ese momento, no nos vengamos hasta ahora. ¿Cuál era el planteamiento que tenían ustedes en esos días? Bueno, nosotros desde que nosotros nos conformamos estábamos claros de que había un gran descontento de los jóvenes y de gran parte de la sociedad nicaragüense con el sistema de gobierno, con el sistema político que estábamos enfrentando. Había un gran descontento que se notaba y era notorio en los movimientos de protesta en contra sobre todo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en este sentido, pues nosotros nos sumamos e hicimos propia la demanda pues, de justicia, de libertad y democracia. Algo que nosotros como Alianza Universitaria Nicaragüense siempre hemos tenido claro es que estamos aquí para buscar soluciones a la crisis política desde abril del 2018 hasta ahora. Y en ese sentido hemos sido una de las organizaciones que ha asumido por así decirlo, con compromiso,
la búsqueda de estas soluciones. Estuvimos de acuerdo en la etapa del diálogo nacional, es decir, fuimos una de las organizaciones juveniles que abiertamente dijo, nosotros sí creemos en la vía del diálogo para resolver el problema político que estamos enfrentando, la grave crisis de institucionalidad, la grave crisis de gobernabilidad que se había desembocado y que todavía no ha podido resolverse. En este sentido, hemos participado en 2 ocasiones en el proceso de diálogo y negociación. En febrero del 2019, también como Alianza Universitaria Nicaragüense, participamos en la segunda mesa de la negociación porque seguimos convencidos de que la vía pacífica, la vía del diálogo, la vía del entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas en el país es lo que nos va a permitir tener soluciones a largo plazo para un país que yo creo que ha sufrido demasiado, más de lo que ya este pueblo pues ha experimentado en los últimos años. Ok, hoy un tanto estas demandas, digamos, han evolucionado y se han juntado con otras demandas que principalmente están de cara a las elecciones del 2021, a las elecciones de noviembre del 2021. Sobre esto vamos a hablar en un momento. Ok, ¿qué va a suceder con la Alianza Universitaria? ¿Va a continuar como una organización? Suceda lo que suceda después de noviembre del 2021, ¿por qué no se convierten ustedes en un partido político como tal? No sé. Sí, bueno, a propósito de estas demandas que también cabe mencionar y del tema electoral, nosotros también hemos sido una organización que ha tenido claro, incluso desde el primer momento de la convocatoria del diálogo nacional, que una de las cosas que puede permitir la salida de la crisis es las elecciones libres. En la primera etapa del diálogo nacional se puso sobre la mesa la necesidad de hacer reformas profundas al sistema electoral que garantizaran condiciones necesarias para que todos los actores involucrados pudieran dar salida a las diferencias políticas que en ese entonces estaban sobre la mesa. Y seguimos manteniendo esa demanda porque creemos que es la solución que más le conviene al país. Resolver por la vía pacífica, por la vía democrática, las diferencias políticas es lo que dará pues a este país y los líderes políticos deberían tener la madurez suficiente para reconocer que esa es la opción que le va a dar mayores garantías a este país de cara al futuro. En ese sentido, nosotros como organización nos consideramos actualmente un movimiento político joven de naturaleza juvenil, estudiantil. La mayoría de nuestro foco de interacción, la mayoría de nuestro enfoque de trabajo está encaminado a traer a los jóvenes al escenario político nacional. Una de las cosas que para nosotros es primordial en este trabajo es que el gran descontento de un sector importante de la población con las élites políticas tradicionales debe superarse. Debemos promover la participación política. Le conviene al país que los jóvenes se involucren en la política porque eso va a dar realmente la esperanza de que va a haber probablemente no una sustitución. No se trata de sacar a todos los políticos, por así decir, que han estado pues involucrados en la política nacional, pero sí que haya un relevo o una integración mayoritaria de un sector que es importante, que es alrededor de más de la mitad de la población nicaragüense que es joven. Y en este sentido hay que quitar esta satanización que hay sobre la política en Nicaragua y que impide pues que determinados jóvenes se integren a los procesos de participación nacional. Eso es nuestro enfoque a nivel general, llevar esta demanda, llevar esta participación y hacer que los jóvenes asuman nuevos retos de liderazgo. No es posible que en este país las opciones de candidaturas, de aspiración a cargos de elección popular sean simplemente entre las mismas familias, entre los mismos actores, entre los mismos liderazgos que han venido estando sobre la mesa en los últimos 40 años. Es uno de los principales retos que tenemos como organización. Si nos consideraríamos probablemente como un partido político, eso va a ser realmente de cara al futuro. No vemos en estos momentos, no está todavía dentro de nuestros mandatos constituirnos como tal, porque creemos que no están dadas ni siquiera las condiciones mínimas, pues que es tener un sistema electoral o un Consejo Supremo Electoral independiente. Cualquier organización, pues según la ley o cualquier
persona podría solicitar la constitución de un partido político, pero para nosotros eso en estos momentos no está dado, y en alguna medida sí nos consideramos una organización que no se hizo solamente para este periodo post-abril del 2018, sino que nos vemos como una organización que busca que busca una transición a la democracia, pero que permanece en el tiempo, porque si algo tenemos claro nosotros es que lograr la transición a la democracia es apenas el día 1 de la tarea que tenemos como país, porque aquí hay que reconstruir las instituciones, hay que reconstruir las instituciones políticas, hay que crear partidos políticos modernos, democráticos. Hay un gran reto, y ese reto no se hace solo, y ese reto no es que los jóvenes ya lograron que Ortega salga del poder y ahora que queden los mismos haciendo desastres. Pues no es esa la mirada que nosotros tenemos, sino más bien, bueno, el primer día de la nueva administración, que esperamos sea en enero del 2022, esa fecha es el día 1 del trabajo que los jóvenes y de nuestra organización vamos a tener realmente que dar la batalla. En distintos estudios, desde el 2010, venían indicando un desencanto de la población en general con las organizaciones políticas partidarias. Y con el ejercicio de la política partidaria, porque tal vez hay que separar aquí que una cosa es el ejercicio político, que es prácticamente todo, pero otra cosa es el ejercicio político partidario, que es una cosa que desencantó a la gente, o vino desencantando a la gente, y principalmente a los jóvenes. Los jóvenes decían, no queremos saber nada de esto. ¿Qué ocurrió para que los jóvenes se empezaran a enterar o se empezaran a interesar en política y brincaran de esta manera, surgieran de esta manera en el 2018? Bueno, creo que en primer lugar el descontento generalizado con la participación política partidaria en general es un fenómeno no solamente nicaragüense. Hay un gran descontento en la región también con este modelo, ¿no?, de instituciones políticas. Es un gran reto para los partidos políticos adaptarse a los nuevos tiempos, a la era tecnológica, a las diferentes formas de participación política. Yo creo que el gran reto, y una de las cosas que motivó a los jóvenes sobre todo a involucrarse, a asumir un rol más activo a partir del 2018, es que se vio realmente una conexión entre la realidad personal de cada uno con las decisiones políticas. ¿A qué me refiero con esto? Es que normalmente caemos en el error de desconectar la política con lo que nosotros hacemos. Hay un dicho muy famoso que la gente utiliza y me parece que es parte del problema que enfrentamos, y es que la gente te dice, bueno, si es que yo no me meto en política porque si yo no trabajo no como. Entonces se asocia la política como una cuestión que está desconectada de la realidad personal y la realidad de los nicaragüenses. Para nosotros como jóvenes eso es un reto, cambiar esa percepción sobre la gente. Lo que comemos, lo que hacemos, cómo trabajamos, dónde trabajamos, e incluso si no tenemos trabajo, es una cuestión que pasa por las decisiones políticas de este país. Y es por eso que creo yo que aunque no es, el 2018 marcó una insurrección mayoritariamente de movimientos juveniles, no fue el detonante, pues, de que había jóvenes que venían haciendo intentos de organizarse, de trabajar, de hacer iniciativas, y eso era muy reducido porque realmente había falta de canales institucionales para lograrlo. Pero la insurrección de abril del 2018, este estallido social de abril, potenció la capacidad de los jóvenes de por así decirlo, potenciar sus liderazgos, de que la gente viera en televisión nacional a nuevos jóvenes, a nuevos líderes, que hubiera ese florecimiento de organizaciones que no habíamos visto en años anteriores. Y creo que eso es un gran logro, sobre todo de esta etapa que estamos viviendo en el país, sobre todo porque creo que va a costar mucho,
tiene que costar no podemos permitir más bien que haya realmente un retroceso en materia de participación política. La gente, creo yo, que los jóvenes sienten ahora que podemos participar, que tenemos el derecho a participar y eso no podemos desaprovecharlo, sobre todo porque esta generación es la generación que tiene la oportunidad del cambio en términos de participación y construir realmente, decidir hacia dónde quiere dirigir el país en los próximos años. Ok, vamos a hacer una primera pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con Max Jerez. Me interesa que conversemos un poco acerca de la propuesta que han hecho desde la Alianza Cívica, tocar algunos puntitos de esta propuesta de nación, de esta agenda de país de la Alianza Cívica, que la Alianza Universitaria, por supuesto, ha suscrito como miembro de la Alianza Cívica. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Max Jerez, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, organización que es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Max incluso ha sido delegado ante el Diálogo Nacional ya en las dos ocasiones, Max, ¿verdad? Tanto la del 2018 como la del 2019. Ok, en el año pasado, la Alianza Cívica sacó una agenda de país, una propuesta de agenda de país, que incluye la política social, la política en salud, la política en educación, la política cultural, las regiones autónomas del Caribe, justicia, el Estado, es decir, son varios componentes, ¿no?, que tiene esta agenda de nación. La leí un par de veces para quedar claro y no preguntarte a lo mejor algo que no fuera a estar fuera de la propuesta. La participación ciudadana como tal. Esta ha sido una queja, y ya ves que los jóvenes se han quejado justamente de esto, que se han venido cortando los espacios para la participación ciudadana. Lo hemos visto en la ley electoral, que cerró los espacios para la suscripción popular, y lo hemos visto en la práctica en muchas otras situaciones que se dan sobre la participación ciudadana, que cada vez es menos o cada vez está más limitada. En este documento de la Alianza Cívica no encontré algo que hablara de la participación ciudadana. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente nosotros como Alianza Cívica hicimos una propuesta a mediados del año 2020 en la que pusimos una propuesta de país para discusión de los diferentes sectores, buscando probablemente la mayor parte del consenso entre las diferentes organizaciones. Hay una sección de esta propuesta que habla sobre la recuperación de la institucionalidad democrática, sin entrar probablemente en tantos detalles de cómo debería hacerse la participación política y ciudadana en estos niveles. Nosotros creemos, y efectivamente comparto la opinión, de que la desconexión o la falta de acceso a la participación democrática es lo que tiene descontenta a gran parte de la ciudadanía con las organizaciones políticas con las que estamos acostumbrados a lidiar en Nicaragua. Una de las cosas que hay que lograr y que se habla probablemente no a detalle de esta propuesta, porque como es una propuesta sometida al consenso de las organizaciones para discusión de los diferentes sectores y su retroalimentación, no ha buscado ser tan específica, no solo en términos de participación ciudadana, sino en temas económicos, políticos. No se trata probablemente de un plan de gobierno, se trata de una propuesta lo más general posible, porque lo que queremos lograr es que la mayor parte de los sectores se sientan parte, nos apropiemos de esta propuesta. En términos de participación ciudadana estamos de acuerdo en que se deben democratizar todas las instituciones. Sobre temas muy puntuales como la suscripción popular, sobre la creación o no, cómo se deben conformar los nuevos partidos políticos, no hay todavía un consenso general porque hay diferencias de opiniones en esto. Por ejemplo, en términos de suscripción popular, existen quienes están a favor de la suscripción popular porque esto ofrece la capacidad de que determinadas personas actúen en carácter de candidatos independientes, pero por otra parte están quienes creen que lo que hay que fortalecer en Nicaragua
con mayor urgencia es un modelo de sistema y partidos políticos modernos que permita más bien mayor participación interna en sus estructuras. Entonces, como esto no es una cuestión de consenso, incluso dentro de nuestras propias organizaciones, no hemos querido entrar a tantos detalles. Pero sí, ahí mismo detallamos que lo que hay que hacer es una reforma en las instituciones para garantizar mayor apertura democrática. Y eso implica que se cumpla la ley de participación ciudadana que está actualmente vigente, pero que es casi inexistente, por así decirlo, en términos de voluntad política para cumplirla, que en su momento fue sustituida por la participación en los denominados consejos del poder ciudadano, por así decirlo, que pasaron a suplantar esta ley, pero que nosotros creemos que en su naturaleza es esencialmente buena. Y creemos que realmente las organizaciones políticas deben reformarse. Los partidos políticos deben, no por una cuestión de que es casi una condición para que los partidos políticos se perpetúen en el tiempo, que haya realmente democracia interna en las diferentes organizaciones políticas, porque, bueno, de lo contrario se convierten en organizaciones desconectadas de la realidad de la gente, organizaciones que vienen a cumplir aquello que la gente mayoritariamente refiere de las organizaciones políticas, que es la cultura del dedazo, por ejemplo. Entonces, mucha gente no participa en organizaciones políticas porque siente que nunca va a ser electa, porque si no sos amigo del dueño del partido, porque si no sos amigo del que tiene mayor influencia, entonces no podés realmente ser electo. Pero si las organizaciones políticas fueran realmente democráticas, yo creo que este país fuera distinto, porque la experiencia en otros países democráticos nos dice que si yo aspiro a realizar un rol como servidor público, yo puedo integrarme a una organización política y en esa organización política yo puedo disputar con otros libremente los cargos de elección popular, pero eso no lo tenemos y eso es la principal razón de que no solo los jóvenes, la mayor parte de la gente que yo he conocido que viene de partidos políticos en Nicaragua, su principal queja y su principal razón para dejar de participar en ellos ha sido la falta de democracia interna. Entonces, te dicen, pues, yo he conocido gente que claramente te dice, yo estaba compitiendo para ser alcalde de mi municipio, hice una pre-campaña, hice una campaña política para quedar nominado para esa elección y luego vino el dueño del partido y me dijo que yo simplemente no podía competir porque ya tenían un arreglo con alguien que tenía más influencia que yo. Entonces, eso tiene que transformarse. La esencia de los partidos políticos debería ser la democracia a lo interno. Entonces, en nuestro compromiso en esa cuestión está vigente. Creemos que la reforma hacia mecanismos más democráticos es necesario no solo para los partidos políticos, sino para el país y para la persistencia del sistema democrático en Nicaragua, que necesita definitivamente perfeccionarse. Ok, voy a volver sobre la participación ciudadana, pero antes quiero tocar esto que tocabas porque está el tema de la participación ciudadana y el tema de los partidos políticos, que son dos cosas medio parientes, pero no necesariamente lo mismo. A ver, los partidos políticos, ¿cuál sería la propuesta en este caso? ¿Un borrón y cuenta nueva para todos los partidos políticos? ¿Eliminar los partidos políticos? ¿Hacer una ley de partidos políticos que obligue a los partidos políticos a tener ciertas normas de comportamiento que permitan la elección democrática supervisada muy probablemente dentro de sus estructuras para ir provocando el relevo? ¿Una cosa así? Bueno, creo que lo más importante, hay que asumir que los partidos políticos son realidades ya consumadas. Si hay partidos políticos en la actualidad, esos partidos políticos se crearon en determinado momento y no sería muy, por así decir, democrático darlos por disueltos. Creo que lo que se necesita sí es realizar determinadas reformas. En Nicaragua no hay una ley de partidos políticos. El control de los partidos políticos actualmente se ejerce de una manera que no contribuye a la competencia, a la sana competencia democrática entre estas organizaciones, porque está concentrada en el Consejo Supremo Electoral y una ley electoral que es bastante general y restrictiva. Más bien esta ley está hecha para obstaculizar la creación de nuevas organizaciones políticas y mantener, por así decir, el status quo entre
entre las organizaciones dominantes que se consideran pues siempre la primera y la segunda fuerza. Para nosotros debe haber reformas, una nueva ley de partidos políticos que ayude a que los partidos existentes se reformen, se transformen, y haya evidentemente florecimiento de nuevas organizaciones. Esto es parte de reconfigurar el pluralismo político en este país. Recordemos que en el año 2000 hubo un intento, ¿no?, de instaurar un sistema bipartidista de facto, no legal, sino a través de determinados acuerdos entre las principales fuerzas políticas, que la gente le llamó el pacto entre Alemán y Ortega. Y este acuerdo esencialmente lo que trató es de dividir el país entre las dos fuerzas políticas y entre los dos líderes políticos en ese momento más relevantes. Entonces eso tiene que ser reconfigurado. No puede ser posible, no va a ser posible en Nicaragua tener un país que de hecho tiene una ley electoral acomodada a favorecer un sistema bipartidista y no a un sistema de pluralismo político donde puedan competir libremente diferentes organizaciones políticas partidarias. Entonces aquí podemos profundizar entre los diferentes matices, pero creo que va a ser esencial pues que haya reformas a esta ley que permita, por ejemplo, que los partidos tengan elecciones primarias, que permita que los partidos puedan evitar caer en determinados errores que terminan constituyéndose en la base de la instauración de regímenes autoritarios como el que ahora tenemos. Esto del bipartidismo, Max, acordate que empezó en los 90 y justamente era un acuerdo para evitar que el Frente Sandinista ganara las elecciones en 1996, luego en el 2002. Hubo toda unas reformas constitucionales, reformas a la ley electoral que son de carácter constitucional, para poder obviar al Frente Sandinista en aquel momento, ¿no? Y sobre ese juego es que termina el Frente Sandinista en el 2007 en el 2006, ganando las elecciones con el comandante Ortega. Luego han venido otras reformas, pues, ¿verdad? A partir del 2007, pero empiezan justamente bajo un sistema democrático. Y lo quiero decir así, lo quiero poner entre comillas, ¿no? Justamente para hacerle zancadilla al otro. Habría que hacer alguna cosa para crear candados, para crear algún tipo de garantía de que realmente se va a garantizar la participación para todos en la misma, con igualdad de oportunidades, con igualdad de deberes, con igualdad de derechos, ¿no? Sí, yo creo que lo que has mencionado es realmente la cuestión esencial en este punto de discusión sobre el tema de la participación política y las instituciones políticas que tenemos, porque nuestros líderes políticos o los líderes políticos de toda la vida lo que hacen es modificar las leyes en determinados momentos para la conveniencia política y sobre el interés nacional. Es decir, la Constitución, las leyes son reformadas en dependencia de qué tanto me conviene a mí, por ejemplo, ganar determinada elección en este momento. Entonces, usas la ley más que para cumplirla, más que para someterte a la ley, usas la ley para beneficiarte en determinadas ocasiones. Y creo que eso es la principal razón. Más que crear leyes y candados que no se cumplen, es cambiar la perspectiva de los liderazgos políticos, porque en esencia es una cuestión de voluntad. Estamos nosotros comprometidos con cambiar realmente la cultura política. Aquí hay leyes que se han aprobado y que son magníficas. Uno lee la ley de participación ciudadana, uno lee la Constitución misma, pues, que en esencia ha sido, pues, modificada reformada en algunas ocasiones, pero si esas cosas realmente se cumplieran, la misma ley electoral, si realmente esa ley electoral fuera aplicada en cada proceso, en cada elección, no estaríamos en el grave problema que nosotros estamos enfrentando ahora, porque es una cuestión de incumplir la ley y de usarla como probablemente obstáculo. Yo creo que va a ser necesario efectivamente que, como fruto de las transformaciones que queremos lograr en Nicaragua, haya realmente candados, haya mecanismos institucionales que permitan que las instituciones se democraticen, pero lo más importante es que todos los actores políticos estemos de acuerdo
en que esas cosas se tienen que cumplir, porque no basta con aprobar leyes o realizar o hacer, como por así decirlo, escritos, pues que en filosofía son buenos, pero que en la práctica no se cumplen. Así es. Ok, voy a hacer una pausa. Quiero volver sobre el tema de la participación ciudadana, un pedacito sobre el tema de la participación ciudadana. Y solamente recuerdo que por el bien del país, en 1987 se promulgó la actual constitución que tenemos, y esa constitución establecía que las reformas a la constitución se hacían en 2 legislaturas, entendiendo 2 legislaturas, la que estaba electa para el periodo 85-90, o 91, 91 porque era de 6 años, luego se cambió del 90 al 96, entonces eran esas 2 legislaturas, no son 2 años seguidos, sino 2 legislaturas. Y por el bien del país, y lo voy a poner entre comillas, se hizo una reforma en la misma legislatura, en 2 sesiones o en 2 periodos legislativos distintos, uno en el año 89 y el otro en el año 90, y se hizo con un acuerdo marco por encima de la Constitución, por el bien del país. Es decir, a veces eso de por el bien del país no es exactamente por el bien del país, viene para ciertos bienes muy particulares. Hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Max Jerez, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Decía Max que quería volver un momentito sobre la participación ciudadana. A mí me ha tocado estar como periodista, como documentalista, me ha tocado estar varias veces en el campo y he visto la forma de organización de las personas que bajo el amparo de la Ley de Participación Ciudadana, más allá de que si son CPC, que si son comités de manejo de gestión de riesgo, más allá de todo eso, lo cierto es que he logrado ver en comunidades, hace por lo menos 3 años que no voy al campo, antes del 2018, o en el 2018 la última vez que estuve, pero la gente se organizaba para garantizar el futuro de su comunidad. Y ese es el inicio de la participación ciudadana, y me parece que eso es lo que hay que fortalecer. Hay que fortalecer, por un lado, que la gente pueda organizarse, que tenga el derecho a organizarse para defender los derechos de su comunidad, de su caserío, de sus familias, pues. Y me parece que eso está más allá de partidos políticos, pues, porque los partidos políticos, digamos que ahí hay son medios primos, pero no exactamente son los mismos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo y comparto totalmente la opinión, la cuestión de la participación ciudadana va más allá de los partidos políticos, no se necesita ser afiliado a un partido político o militar en un partido político para decir que uno participa como ciudadano. Integrarse, por ejemplo, en las diferentes acciones organizadas por localmente, departamentalmente, y participar en estas acciones, por ejemplo, de gestión de riesgo, de diferentes iniciativas de interés público, son parte de esa participación ciudadana. El gran problema que tenemos ahora y por lo cual no hay realmente una participación ciudadana plena es que hemos tenido, por así decirlo, una restricción a esta participación en términos de que para poder participar en determinadas iniciativas se ha vinculado a la participación a determinado partido político. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, que si no sos afín al partido gobernante, entonces no estás invitado a participar en determinadas iniciativas. Entonces, ha habido un cierre de los canales de participación plural, por así decirlo, en las iniciativas que deberían ser apartidarias, no apolíticas, apartidarias. O sea, es decir, si estos comités de participación de gestión de riesgo, cuando se activan, las mismas actividades locales en los municipios, en las comarcas, en los departamentos, deberían ser acciones colectivas más allá de las preferencias políticas partidarias.
Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que si yo no soy afín al partido Frente Sandinista, entonces no puedo participar en el comité del SINAPRED, no puedo participar en el comité para dirigir el comité del barrio. Entonces, estas cosas minaron la participación ciudadana porque limitan la capacidad de las personas que no son afines al gobierno de turno de involucrarse en estas acciones. Entonces yo creo que esas cosas, para ese tipo de acciones deberían haber restricciones, y por eso hice énfasis en la ley de participación ciudadana, porque realmente se contempla que no debería haber control partidario sobre los diferentes mecanismos establecidos en la ley. Y es más una cuestión, como dije, de voluntad política, porque esta ley no se cumple. Nadie le ha puesto mente, ni siquiera, y debo reconocerlo, los mismos partidos que en su momento han sido o gobierno, aunque no fuera el Frente Sandinista. Incluso aunque no fuera, la misma oposición no le había puesto mente a estos mecanismos de participación, y esto debe ser realmente fortalecido, porque de eso depende, pues, no solamente del Ejecutivo y del Legislativo en términos de participación nacional, sino incluso en esos niveles más locales está la vida de la participación ciudadana y la esencia de la democracia misma de este país. Ok, estamos de acuerdo entonces en que hay que fortalecer la ley, hay que defender y fortalecer la ley de participación ciudadana. Ese es un asunto importante para garantizar la democracia en Nicaragua, es decir, que empiece desde la base la participación democrática, que no necesariamente pasa por un partido político. Efectivamente, yo creo que la participación ciudadana, como he dicho, va más allá de un partido político. La participación política es importante porque, pues, a través de ella se eligen determinadas autoridades, pero no se restringe únicamente a eso. El espectro de la participación ciudadana va más allá, y en eso yo comparto realmente esta opinión, y eso es lo que estamos aspirando. Ok, otro tema que no miraba yo en la propuesta, en la agenda de la Alianza Cívica, era el tema de la descentralización, que se ha señalado mucho, no solamente a este gobierno, sino a los dos gobiernos anteriores, pese a que ese, digamos, era el camino que se debía de seguir, la descentralización del poder en las alcaldías, en las municipalidades principalmente, de manera que cada quien adaptara a su realidad el ejercicio del poder. Es decir, a ver, no sé, por decir, en un municipio lo que hacía falta era el desarrollo de la industria, en otro municipio hacía falta el desarrollo de la agricultura, en otro municipio hacía falta el desarrollo de la infraestructura, pero que eso lo decidieran las municipalidades, lo decidieran las comunidades y no fuera directamente desde el gobierno central, como en los últimos 3 gobiernos se ha venido señalando que se está haciendo, o se ha venido haciendo. Eso no vi que apareciera en el documento, la importancia de trabajar la descentralización. Sí, yo creo que más que una cuestión de que no haya una propuesta, y aquí lo conecto con el punto anterior, es más una cuestión no es una ausencia de leyes que regulen esta materia. Es decir, las leyes en temas son claros sobre cuáles son las entidades centralizadas, cuáles son los órganos descentralizados del Estado, la misma cuestión de la autonomía de los municipios. Son cuestiones que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes, etcétera, pero que no se cumplen por una cuestión realmente de intereses partidarios. Nosotros estamos convencidos más allá, por eso hacemos énfasis en el tema del Estado de Derecho y en el cumplimiento de la ley, porque en estos temas no necesitan aprobarse leyes nuevas. Simplemente necesitas hacer cumplir la ley. ¿Cómo garantizas los municipios sean autónomos? Ya hay realmente, ya por ley los municipios deberían tener descentralización administrativa. Los municipios no dependen del Ejecutivo. Los municipios deben tener autonomía en sus decisiones, deberían tener libertad para administrar los recursos que les son asignados, y a nadie más que a los municipios les competen esas tareas. Pero tenemos un sistema un régimen de gobierno que condiciona ese margen de acción para los intereses de la fuerza política gobernante, en este caso del Frente Sandinista. Hemos visto casos absurdos en los que el Ejecutivo ordena destituir alcaldes, ordena de remover alcalde, ordena sustituir nuevas autoridades que fueron electas por voto popular. Y entonces,
¿qué tiene más fuerza? ¿El voto popular o la decisión del presidente o de la vicepresidenta o de determinados funcionarios de gobierno? Esas son las cosas que realmente, o sea, son ilegalidades. Esas cosas no están permitidas por la ley. Entonces, por más leyes que aproves, o no hace falta aprobar más leyes en esta materia, necesitas cumplirla. Y es probable que si hace falta algunas cuestiones esenciales, hay que dar pasos agigantados en esa línea. Pero en esencial lo que hace falta es cumplir la ley de este país, cumplir la Constitución, que haya contrapeso entre las instituciones. Pero ¿qué provoca que el Ejecutivo se tome esas libertades? Que Ortega o que Rosario Murillo digan a qué alcalde hay que poner o a qué no. En este sentido, que no hay contrapeso. ¿A quién le rinden cuenta? ¿A la Asamblea? ¿A la Contraloría? ¿A la Corte Suprema? Si son todo lo mismo, son la misma cosa. Entonces eso hace que no haya realmente una voluntad política, no legal, porque legalmente hay descentralización en los órganos del Estado, legalmente hay autonomía de los municipios, hay organismos, hay institutos municipales para promover la autonomía de los municipios, y eso no se cumple. Entonces, creo que más que aprobar nuevas cosas es enfocarnos en el Estado de Derecho, en el que la ley, a como está, se cumpla. Sí, efectivamente. Vamos a hacer pausa nuevamente porque quiero meterme al tema electoral, los preparativos para noviembre de 2021 y quiero darle un poquito de tiempo a esto. Hacemos pausa, Max, regresamos en breve en esta conversación. Seguimos en esta conversación en Adelante Nicaragua con Max Jerez, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense. En el año 2016, según mi opinión, se cometió un grave error cuando se llamó a no participar en las elecciones. Eso dejó la puerta abierta para que el Partido Frente Sandinista pudiera elegir a su gusto y antojo todo lo que quisiera elegir. De alguna manera se le dejó las manos libres para hacerlo de la forma en que se terminó haciendo, ¿no? Porque por ningún lado la ley establece que se pueden invalidar las elecciones por baja participación. Entonces me parece que hubo ahí una mala asesoría al pedir no participar en las elecciones. Este año se está hablando de ir a las elecciones, participar en las elecciones, pero antes de participar en las elecciones, ya la OEA lo solicitó en octubre del año pasado. El gobierno de Nicaragua se ha comprometido con OEA ya desde el mismo 2017 se comprometió con OEA en una serie de reformas al sistema electoral nicaragüense. Se ratificaron luego en el 2018 con aquel acuerdo, memorándum de acuerdo con la Organización de Estados Americanos, y ahora se está hablando mucho del tema de reformas electorales, ¿no? Que sería una condición sine qua non para participar en las elecciones. Eso es así, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos venido reafirmando realmente desde aún, pero también desde nuestra incidencia como organización miembro de la Alianza Cívica, en que la salida política que necesitamos pasa necesariamente por la realización de elecciones libres y transparentes. Ha habido pues procesos de negociación donde se ha discutido esencialmente el tema de reformas y el tema de que si estas elecciones deberían haberse adelantado o no. Hoy nos enfrentamos a un año clave, el 2021, desde aún estamos convencidos de que este año, por tratarse de un año electoral, va a ser determinante para el futuro de este país. Y en ese sentido hemos iniciado el año haciendo realmente una concientización sobre la necesidad de prepararnos como país para las elecciones nacionales de este año. Para nosotros como organización juvenil, política, hay dos líneas de acción en esta vía. Una es la demanda de condiciones esenciales para que estas elecciones sean creíbles, para que sean transparentes. Estas condiciones pasan por realizar reformas a determinados aspectos claves de la ley electoral, ya no en el ámbito constitucional, porque se ha terminado pues el plazo para hacer reformas constitucionales en 2 legislaturas, pero sí en aquellos aspectos claves que garanticen que
el órgano electoral sea lo más independiente posible. La sustitución de magistrados, por ejemplo, que hay magistrados electorales que ya tienen sus periodos vencidos, algunos que están sin ocupar. Estas cosas, estos magistrados deberían ser sustituidos por magistrados que garanticen independencia del poder electoral. El tema de la observación nacional e internacional irrestricta es importante, eso da credibilidad al proceso, da garantía a ambas partes, a todas las partes en la contienda, de que se respeta realmente la voluntad popular, la independencia del Poder Judicial, el sistema, el tema del padrón electoral, la depuración, la despartidarización del sistema. Todas estas son cosas que se pueden poner como condiciones esenciales para tener algunas elecciones al menos creíbles en este país, que es lo mínimo que necesitamos los nicaragüenses, que respeten el derecho a elegir nuestras propias autoridades. Y en este sentido, nosotros hemos hecho eco de la resolución aprobada en octubre del año pasado por la Organización de Estados Americanos, que nos parece que pone realmente los puntos esenciales en materia de condiciones electorales para que en Nicaragua haya un proceso electoral creíble y que además goce de la credibilidad no solo de los nicaragüenses, sino de la comunidad internacional, sobre todo el sistema interamericano, en cumplimiento pues con uno de los acuerdos que Nicaragua es suscriptora, que es la Carta Democrática Interamericana. Y en este sentido, nosotros seguimos avanzando en esta línea de demandar condiciones. Creemos, sí, que este año la abstención no es opción para este país. La participación electoral es clave. Creemos que hay que dar la batalla, hay que vencer todos los obstáculos y crear esas condiciones necesarias y esenciales, que más que de un aspecto legal es una cuestión de voluntad política. La ley electoral establece muchas cosas que no se cumplen, y no se cumplen por falta de voluntad y no por ausencia de normas que lo regulen. Entonces, en ese sentido, esperamos que haya una apertura del régimen de Ortega de dar condiciones esenciales para este proceso. Y en una segunda línea, también somos conscientes de que como organización política tenemos que sumar esfuerzos por la construcción de una opción clara que pueda derrotar al partido de gobierno en estas elecciones nacionales. No solamente teniendo condiciones se ganan las elecciones. Necesitamos crear una opción clara, la construcción de una alianza electoral sólida que pueda capitalizar y conectar con las demandas de la gente. Para eso es clave ir preparándonos. A nosotros recientemente fuimos parte de la construcción y celebramos los acuerdos, los pasos que está dando la Alianza Cívica al iniciar una negociación y un entendimiento más concreto con el Partido Ciudadanos por la Libertad. Porque mira, hay cosas que yo te puedo comentar. Hay sectores de la oposición que, por ejemplo, dicen, bueno, la reforma electoral debería incluir otorgar un nuevo partido político. Yo creo que a estas alturas no hay tiempo, no hay logística posible que nos permita tener un partido político nacional en 6 meses, que es lo que necesitamos prácticamente para 7 o 8 meses para el inicio de una campaña electoral. Hay que avanzar en las condiciones reales que tenemos actualmente, y en ese sentido la decisión de conformar una alianza electoral que incluya a la mayor cantidad de sectores posible, a la mayor cantidad de organizaciones y representaciones de la sociedad civil, eso va a ser clave, porque necesitamos que la ciudadanía tenga la confianza y la plena seguridad de que esta es una alternativa real que puede derrotar al Frente Sandinista en las elecciones generales de este año. Ok, esta alianza de la Alianza Cívica con Ciudadanos por la Libertad, ocupando la casilla que ya tiene asignada Ciudadanos por la Libertad, ustedes están esperando que se junten, que se reúnan los grupos de oposición al gobierno en torno a esta casilla. Sin embargo, por el otro lado, en la Unión Nacional Opositora existen al menos 3 partidos. Está el PRN, está Yátama y está el PRD. Es decir, que son partidos que cuentan ya también con casilla. Sí, bueno, actualmente en el bloque que se ha conformado como coalición nacional en una posible plataforma política, hay realmente solamente un partido de alcance nacional, que es el PRD. Antes había mayor participación de partidos nacionales
que pues el PLC fue expulsado de la coalición nacional por decisiones políticas que ya conocemos, sobre todo por no estar muy claro el panorama a lo interno de este partido, y el partido regional Yátama. En alguna medida nosotros somos conscientes de que en las condiciones actuales es muy probable que lo que se tenga que hacer, y es lo que estamos haciendo, es escoger una casilla que preste las condiciones y que tenga las mayores posibilidades de derrotar al Frente Sandinista en las elecciones nacionales. Entonces, la ley electoral hasta ahora no ha sido reformada, no hay señales de que haya cambios en el mecanismo para crear alianzas políticas, para crear alianzas electorales, y es por eso que estamos dando pasos mucho más concisos en dirección con el Partido Ciudadanos por la Libertad. La otra alternativa es que algunos sectores de la oposición, creen una alianza PRD o una alianza PLC, como sucede en los comicios nacionales. Pero nosotros creemos que de estas opciones, la mejor opción posible hasta ahora es apostar a un bloque encabezado por la Alianza Cívica, Ciudadanos por la Libertad y todas aquellas organizaciones que estén dispuestas a sumarse a esta plataforma y que tengan la capacidad de hacerle frente al régimen de Ortega en las elecciones nacionales, a disputar realmente ese poder. Entonces, ha habido una polémica en torno a esta plataforma. Hay plataformas políticas, por ejemplo la UNAP o Unidad Nacional Azul y Blanco, otras organizaciones que la conforman, y la misma coalición nacional no son plataformas electorales. No hay posibilidad de que una organización como UNAP, una organización como Coalición Nacional con ese nombre, pueda inscribirse en la contienda electoral, porque no es posible. Este país no participan en las elecciones los partidos políticos y sus aliados, por así decirlo, en términos de alianzas electorales. Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo y no podemos estar esperanzados en hechos o falsas esperanzas, por así decirlo, falsas expectativas. Necesitamos saber en dónde estamos parados. Estamos parados en el 2021, a 7 meses del inicio de una campaña electoral, a 10 meses, 11 meses de que haya elecciones nacionales en este país, y todavía no podemos estar esperando que las cosas sucedan por arte de magia. Hay que dar pasos agigantados en la consolidación de esta alianza electoral que logre capitalizar a la mayor parte de los sectores de la sociedad nicaragüense. Yo espero que sea la mayoría. Probablemente no van a ser todos los partidos políticos. No estamos esperar que probablemente haya solamente el Frente Sandinista y un partido político más en la boleta. Es muy difícil. Hay partidos que van a hacer el juego, que van a hacer una cierta apariencia de democracia. Nosotros estamos conscientes de eso, pero esperamos que la mayor cantidad de organizaciones democráticas se sumen a esta plataforma, y a las cuales estamos de hecho invitando a sumarse y competir juntos para derrotar al régimen de Ortega en las elecciones nacionales de este 2021. Ok, nos queda solamente un minuto y te pregunto, ¿qué sucede o qué sucedería si las cosas continúan como están hoy? Es decir, la alianza cívica con la alianza, en esta alianza con Ciudadanos por la Libertad por un lado, y luego lo que esté en la coalición nacional por el otro lado, se encuentra otra casilla para participar. ¿Cuál sería el panorama, Crespo? Bueno, sería un panorama bastante desalentador para la población nicaragüense. Yo espero que los diferentes actores políticos, los líderes políticos que han asumido un rol al frente de estas organizaciones, actuemos con madurez y logremos pues un entendimiento entre las diferentes organizaciones basados en hechos concretos y poniendo los pies sobre la tierra, es decir, en las condiciones reales que tenemos para enfrentar a la dictadura. Hay que sumar esfuerzo en 2 líneas, en la demanda de condiciones esenciales para estas elecciones en 2021, que haya libertad de movilización, de reunión. Si no tiene sentido, pues si vas a hacer una campaña política y no te dejan salir ni de la casa, pues probablemente no tiene mucho sentido, pero apostamos a crear esas condiciones y a lograr que esta plataforma logre atraer a la mayor cantidad de ciudadanos, a la mayor cantidad de
organizaciones y competir juntos para ganar en 2021 al régimen de Ortega en las elecciones nacionales. Yo espero, y eso es parte de lo que nosotros como aún estamos apostando, es que la mayoría de los sectores estemos unidos, estemos cohesionados en torno a esta plataforma electoral que ya hemos anunciado y que podamos todos pues apostar a derrotar a la dictadura en este año 2021. Bueno, quiero agradecerte, Max. La verdad es que nos queda bastante tinta todavía en el tintero para continuar conversando. Bien podríamos pasar otra hora conversando, pero te quiero agradecer mucho esta conversación. Sí. Bueno, muchas gracias y siempre a la orden para compartir opiniones e impresiones sobre el panorama político nacional y esa Nicaragua que todos los nicaragüenses, independientemente de nuestras posiciones políticas, nos merecemos. Cómo no. Muchísimas gracias, Max. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.